Te has conectado al lugar equivocado o tal vez al más indicado. Aquí no contamos cuentos, contamos advertencias disfrazadas de relatos, porque lo que escucharás ha sucedido y podría volver a pasar. Esta es la hora del miedo. Esta es tu dosis de oscuridad. Bienvenido a Miedo Nocturno, donde el terror nunca duerme. Esto que voy a contar me pasó hace como 2 años en el metro Pantitlán. Y aunque mucha gente me dice que fue alucinación por el cansancio, yo sé lo que viví y nadie me va a convencer de lo contrario. Era viernes, eran como las 11:30 de la noche y yo venía de trabajar una jornada doble. Entré por la línea 9 para hacer transbordo a la línea 1, rumbo a Observatorio. Pantitlán a esa hora ya está medio vacío, pero el transbordo todavía tenía algo de movimiento. Caminé el túnel largo, ese que parece que nunca acaba. Todo iba normal, hasta que noté que el pasillo estaba completamente solo. Y lo raro es que no escuchaba mis pasos, no se escuchaba nada, pero ni el clásico rechinido de los trenes, ni los anuncios de la estación en silencio absoluto, solo un zumbido lejano, como de electricidad, y luego empecé a oír voces. Primero pensé que era el altavoz del metro, pero no, eran voces susurrando. Algunas decían mi nombre, otras simplemente reían. Me detuve y ahí fue cuando lo noté. El túnel ya no parecía el mismo. La luz era más tenue, amarilla, como si fueran focos viejos. Las paredes estaban húmedas, con manchas negras que antes no estaban. Volteé a ver hacia atrás y el túnel no tenía fin. Ya no se veía la entrada por donde había venido y enfrente. Solo oscuridad, no tenía señal. No había personal del metro, no había nadie. Y de pronto la voz se escuchó fuerte y clara, muy cerca de mi oído. No debiste seguir caminando. Ya no pensé, no dudé, solo corrí hacia donde se suponía que estaba el andén de la línea 1 y mientras corría, noté algo en mi sombra, no se movía igual que yo. Yo giraba a la izquierda y ella seguía recta. Yo bajaba la cabeza y ella la levantaba, como si tuviera vida propia. Me detuve en seco. Y la sombra también. Otro tren llegó, pero por la vía contraria, sin luces, sin pasajeros. Solo que no lo hizo al mismo tiempo. Se detuvo medio segundo después que yo, como si me estuviera imitando, pero con retraso. Y ahí lo supe. Eso que me seguía no era mi sombra. Estaba limpio, iluminado, pero se sentía vacío, no físicamente. Vacío como si no perteneciera a este mundo, era otra cosa. Al fin llegué al andén, pero el tren ya se iba. Y justo cuando creí que me iba a quedar varado, las puertas se abrieron solas. Me subí sin pensarlo. No había nadie, me senté. Las puertas nunca se cerraron. Pasaron 5 minutos, 10, 15, y ahí entendí que ese vagón no tenía puertas al lado. Había ranuras, sí, pero ningún marco, ningún botón. Era como si me hubieran encerrado en un cascarón. Y el tren arrancó, el tren empezó a avanzar. Pasamos por estaciones que no estaban en la línea. Hay nombres en los muros olores. La Huesera, Fosa 5, Voz Baja. Estaciones que no existen en ningún mapa. En una de ellas alcancé a ver gente parada, pero no se movían. Tenían la cara tapada con trapos o con bolsas de papel. Y todos, absolutamente todos, me miraban. Sus cabezas giraban lentamente al paso del vagón, como si quisieran seguirme con la mirada. Y uno de ellos tenía un cartel escrito a mano que decía: «Tú ya no vas a volver en el vagón». Frente a mí había lo que parecía un espejo. Me acerqué, pero cuando vi mi reflejo,
No era yo, era mi cara, pero pálida, con los ojos en blanco y sangre corriéndome por la boca. Me arrastré por el suelo y corrí al fondo del vagón. Parpadeé y en lugar de reflejar mis movimientos, esa cosa me sonrió con una sonrisa larga en inhumana y luego el vidrio se quebró solo. Del otro lado salió una mano, la mía pero muerta, y me agarró del cuello. Grítame, zafé a golpes. Y fue ahí cuando el tren se detuvo de golpe. Se abrieron unas puertas al fondo que nunca habían estado ahí. Y del otro lado, un pasillo oscuro, avancé con cuidado. Al fondo había una cabina de operador. Entré con la esperanza de encontrar ayuda. Y allí estaba, sentado, mirando al frente y uniforme del metro, pero sin cara, literalmente sin rasgos, solo piel estirada. Y sin mover los labios, escuché en mi mente una voz. Cada noche alguien cae aquí, y cada noche otro ocupa su lugar. Intenté correr, pero la puerta se cerró. Estaba atrapado, y entonces el tren empezó a moverse, pero esta vez hacia abajo, como si se dirigiera al centro de la tierra. Vi por la ventana y ya no había túneles, era como un abismo. Todo era rojo y el tren avanzaba como colgando de una cuerda invisible. Vi otras vías abajo con más trenes, llenos de gente muerta. Algunos me miraban desde sus ventanas, otros golpeaban el cristal pidiendo ayuda. Todos parecían haber sido pasajeros comunes. Vi niños, oficinistas, vendedores, todos atrapados en trenes sin destino. Y el operador sin cara me volvió a hablar, directo a la mente. Estás en la línea muerta y aquí nadie baja. Cerré los ojos y me repetí a mí mismo que nada era real. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos otra vez, estaba tirado en el suelo del pasillo de Pantitlán. Había gente, muchos, y ruido, pasos, anuncios, todo normal. Me incorporé como pude. Un vigilante me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, aunque por dentro me moría de miedo. Caminé hacia la salida, sin entender qué había pasado. Pero cuando saqué mi celular del bolsillo, vi que tenía una nueva línea de metro guardada en Google Maps, una que no existe, una que dice a línea X, terminal en voz baja. Desde ese día, cada que paso por Pantitlán, bajo el volumen de mis audífonos, porque a veces, cuando el túnel se queda en silencio, vuelvo a escuchar esas voces, susurrando, riendo, diciendo mi nombre, y cada vez están más cerca. ¿Y tú tomarías un tren vacío si nadie más sube? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, suscríbete, deja tu like y activa la campana para más relatos como este. Nos vemos en la próxima parada, aquí donde las sombras viajan sin boleto, noches de miedo,